7 de la mañana con 41 minutos y ya nos acompaña vía telemática la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Con ella vamos a hablar sobre este pico y placa laboral. Cómo nace esta iniciativa, cuándo será ejecutada y cómo también se modificarán las horas. Son las principales interrogantes que tienen pues tanto empleadores como trabajadores. Buenos días, ministra, bienvenida a Sonorama Noticias. No sé si podemos activar el audio, ministra, por favor. Buenos días, muchas gracias por esta cordial invitación y por la posibilidad que me da una vez más a través de este importante medio de comunicación para comparecer ante la ciudadanía. Bueno, hablemos sobre este pico y placa laboral que el Ministerio de Trabajo pues busca también que la parte del sector privado del Ecuador y propone también el gobierno del presidente Daniel Noboa disminuir la jornada laboral a 4 días con 10 horas diarias. ¿Cómo nace esta iniciativa del pico y placa laboral? Bueno, la denominación de pico y placa la ha dado la ciudadanía, no el ministerio ni tampoco el acuerdo lleva esa denominación. Debo empezar señalando que el Código de Trabajo es el que faculta este tipo de jornada especial tal como se titula el artículo. Por tanto, no es una aplicación que no consta en una norma legal. Lo que se ha hecho es conversar con el sector industrial del Ecuador y ver la posibilidad de la aplicación de esta norma. Estas conversaciones iniciaron días atrás de la mano, no solo con el sector industrial, sino también con los trabajadores y con las consultas previas que nosotros realizamos a fin de poder escucharlos a todos. En efecto, la norma legal del Código de Trabajo plantea esta jornada especial de 4 días continuos de trabajo hasta 10 horas. Y un día adicional a la jornada obligatoria de descanso. Esto es, se trabaja lunes, martes, miércoles y jueves, y se adiciona un día al sábado y domingo, que son días de descanso obligatorio. Por tanto, el que opte por esta modalidad de lunes a jueves tendrá un día de descanso obligatorio adicional, que va a ser el día viernes. En la otra modalidad, trabajan jueves, viernes, sábado y domingo, también hasta 10 horas, y tienen el día de descanso adicional, esto es lunes, martes y miércoles. Aquí es importante establecer lo siguiente: cuando la jornada laboral se extienda, se tendrá que obligatoriamente cancelar los valores adicionales que establece la normativa laboral para los pagos de horas suplementarias y extraordinarias. No es ninguna novedad, en este caso por la crisis energética la estamos aplicando, pero la norma legal existe desde hace muchísimos años en el Código de Trabajo y está conocida como jornada especial. Ahora, hablando de las jornadas especiales y de los horarios, sobre todo, los días, que es lo más importante, solamente las empresas, tanto privadas en este caso, podrán regirse a este horario de días. Sin embargo, quizás, por ejemplo, una empresa puede tener a su empleado de miércoles, es decir, miércoles, jueves, viernes y sábado, y darle libre domingo, lunes y martes. ¿Podría tener esa oportunidad? Bueno, el acuerdo ministerial quedó establecido de la manera como se encuentra publicado. La otra alternativa que usted nos está señalando no fue contemplada en el acuerdo. Razón para entender por qué nosotros en este acuerdo ministerial estamos señalando la obligatoriedad de que el acuerdo o convenio debe ser debidamente aceptado por el trabajador. Y le hicimos un adicional que está debidamente acordado. Esto es que cada convenio o pacto que el trabajador acepte en esta jornada especial debe obligatoriamente ser inscrito ante el Ministerio del Trabajo. Todo convenio aceptado por el trabajador tendrá que ser inscrito en el Ministerio del Trabajo para poder nosotros tener el registro pertinente que la ley nos obliga como parte de la tutela de derechos de los trabajadores. El acuerdo tendrá vigencia exclusivamente en esta etapa de crisis energética. Es decir, el acuerdo tendrá un tiempo indefinido mientras dure la crisis energética. Exactamente. Una vez que la crisis energética concluya, el Ministerio del Trabajo procederá de manera inmediata a derogar el acuerdo ministerial que ha sido previamente consensuado, conversado, ampliamente analizado
con el sector industrial y con los trabajadores que integran el sector industrial. Esta medida no es obligatoria para el sector privado, eso también es importante saberlo. Los trabajadores no se acogen obligatoriamente a esta medida porque, por ejemplo, algún empleador puede decir, el ministerio está diciendo y tenemos que acogernos. No, todo acuerdo de esta naturaleza, y así lo dice el Código del Trabajo, en la jornada especial tendrá que ser debidamente aceptado por el trabajador, pero esa aceptación no va a ser exclusivamente verbal, tiene que ser escrita, por eso es que se va a registrar en el Ministerio del Trabajo la aceptación pactada con el trabajador en esta jornada especial, que el acuerdo ministerial número 200 suscribió y está ya en vigencia desde el primer día de la suscripción. Uh-huh. Y mediante este acuerdo tampoco se vulneran los derechos del trabajador, que es algo interesante que también pues está dentro de este acuerdo, ¿no? Que se extienden a 10 horas, pero tiene un día más de descanso con la finalidad de solventar estos 4 días de 10 horas, que es decir, 40 horas a la semana. Efectivamente, usted lo último que acaba de decir es la línea de conducción del artículo del Código de Trabajo. No puede superar las 40 horas semanales. Por eso la división es de los 4 días multiplicado hasta 10 horas diarias de trabajo continuo. Yo quiero expresar aquí lo siguiente. Mire, en el mundo actual hay países que ya aplican esta modalidad de trabajo. Tienen otros conceptos para la aplicación porque se entrega un día adicional a la jornada obligatoria de descanso. Lo aplican en España, lo aplican también en Francia desde hace muchísimos años. Incluso se habla de la posibilidad de solo trabajar semanalmente hasta 36 horas. Es decir, en esta nueva corriente de la efectividad del trabajo y del uso adecuado de las horas, ya es una corriente filosófica laboral que se la viene aplicando además por recomendaciones de organismos internacionales en relación a la afectación en temas de salud de los trabajadores y también del retorno a fin de que la experiencia en el caso de las mujeres permita la continuidad por la sabiduría de la mujer para lo que significa la continuidad de la familia, esto es hijos y nietos, pero ese es un concepto muy amplio en el que pues apenas en pocas ocasiones se lo trata aquí en el Ecuador. En definitiva, el mundo laboral que surge no solo por la filosofía del derecho, sino por las condiciones actuales de la transformación, de la incorporación de la técnica en el campo laboral, obliga necesariamente a tener en consideración todos estos elementos que se han incorporado a través de los años en lo que es el sistema productivo a nivel mundial. Uh-huh. Ahora, ¿desde cuándo se podrá regir esta medida en las empresas privadas? De manera inmediata. El día de ayer tuvimos ya consultas de varios juristas y profesionales del derecho en relación a que si el ministerio había emitido ya un modelo de convenio. El ministerio no ha emitido ningún modelo de convenio porque son convenios muy prácticos en las que va siempre a primar el acuerdo de voluntad de las partes en relación a este acuerdo ministerial que ha sido emitido. Vuelvo a repetir, no soy yo como ministra de Trabajo quien le ha dado esa denominación. Eso es parte de la política y un poco a veces de la creatividad de los ecuatorianos. Yo lo respeto si le han denominado pico y placa, pero lo importante es que el acuerdo ministerial lo que hace es poner en contexto y en vigencia artículos que constan ya en el Código del Trabajo. Usted mencionaba que pues primero tuvieron ciertas reuniones para llegar a este acuerdo ministerial con la finalidad de que tanto trabajadores como empleados salgan beneficiados con estas 40 horas a la semana. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta desde las cámaras, por ejemplo, desde ciertos gremios ante esta propuesta de el pico y placa laboral? Como usted lo dice, es un acuerdo ministerial, pero al final del día la ciudadanía lo ha puesto como pico y placa laboral. Mire, quien lideró las conversaciones fue el dirigente del sector industrial, el doctor Francisco Vergara, y este ministerio, como al Ecuador le consta, yo suelo decir, no es un ministerio que tiene puertas ni bisagras. Nosotros recibimos a todos quienes acuden al Ministerio del Trabajo, sea por consulta o para que el ministerio tutele derechos ya a través de la mediación, como lo hemos realizado en sendos casos que han tenido conflictos por muchos años, como por ejemplo el caso de cervecería, donde ya se pagó
aproximadamente 45 millones de dólares y el Ministerio de Trabajo procedió a entregar los informes con los pagos totales a la Corte Constitucional. Somos parte de la solución como mediadores en el conflicto que tienen los trabajadores de Gamavisión. Esto es simplemente una expresión de cómo el Ministerio de Trabajo trata siempre de buscar alternativas a través de la mediación y dar soluciones definitivas a conflictos laborales. Para nosotros, nunca va a ser una política de oídos sordos ni cerrar las puertas a quienes acuden al Ministerio del Trabajo como organismo rector de la política laboral y social en materia de las relaciones de los trabajadores para entre todos ponernos de acuerdo y buscar soluciones. Así que fue el dirigente Francisco Vergara quien acudió al Ministerio del Trabajo junto con otros dirigentes del sector industrial y también de los dirigentes de los pymes. Y con ellos nos sentamos de la mano con los trabajadores a escucharlos en primera instancia y en segunda instancia a buscar alternativas, y la última instancia fue ya buscar las normas legales que permitan la aplicación, como en efecto nosotros lo estamos haciendo, en la emisión del acuerdo ministerial cuyo número es el número 200. De tal manera que nunca este Ministerio de Trabajo busca torcer ningún derecho de los trabajadores, porque nosotros tenemos una política que es la tutela permanente de los derechos de los trabajadores, que son irrenunciables, pero de igual manera el cumplimiento de la Constitución de la República y también de los convenios internacionales. Además, yo como ministra de Trabajo tengo una política de informes. Emito los informes en un tiempo prudencial a la Organización Internacional del Trabajo para que ellos conozcan cuál es la política laboral implementada por esta ministra de Trabajo. El día de ayer terminó un encuentro de ministros de Trabajo que se desarrolló con el auspicio de la Organización de Estados Americanos en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Ellos se encuentran ya informados de la política, de la implementación de este acuerdo ministerial. Además, la ponemos en contexto de los otros ministros de Trabajo para que también puedan considerarlos, porque algunos países viven la crisis energética que está atravesando también nuestro país. Y esto también para evitar la gran cantidad de despidos que se preveía tras la crisis energética y económica, ¿no? Porque bien o mal, pues ciertos sectores se han visto afectados al no tener luz, pues tienen que reducir su producción y por ende van a reducir su nivel de inversión o capital, y de esta manera también tendrán que reducir su personal. Esta medida prevé que pues existan menos despidos dentro del marco de la crisis energética. Bueno, fue la primera condición, si se puede decir de esa manera, denominarla, en la primera reunión que tuvimos con el sector industrial, que no se podía dar paso a despidos intempestivos porque la crisis energética nos obligaba indudablemente a implementar medidas de urgencia para poder paliar este fenómeno energético que vive no solamente el Ecuador, sino que vive en algunos países, y yo le diría que vive la humanidad, y que hemos sido advertidos desde hace muchísimos años atrás en relación a los impactos que significa el cambio climático. Entonces, nosotros en la verificación que hicimos previo a la suscripción del acuerdo ministerial pudimos constatar que en efecto en ninguna parte del sector industrial se había despedido a trabajador alguno en el Ecuador, y también a nivel de otras empresas. De hecho, esa información que tuvo por objeto la semana pasada crear y generar zozobra en el mundo de las relaciones laborales, cuando se expresó que en la ciudad de Cuenca se habían cerrado las 3 grandes empresas principales productoras en la ciudad de Cuenca, y que se había desplazado o se había lanzado a la calle a miles de trabajadores, ha quedado debidamente puesta en contexto en relación a que todo aquello es mentira. Yo me encuentro en este momento en la ciudad de Cuenca. El Ministerio del Trabajo tenía ya planificado y organizado toda esta semana para trabajar aquí en Cuenca, en la provincia de La Suay, por varias razones. Primero, para la suscripción de convenios de empleabilidad con empresas, y el día de hoy jueves, tenemos la feria con 500 puestos de trabajo, la feria de trabajo que organizamos con 57 empresas que van a participar, la misma que se va a desarrollar en la Universidad Católica de la ciudad de Cuenca. Hemos el día de ayer verificado con la visita a más empresas, y no es verdad
todo lo contrario. Yo le puedo decir, por ejemplo, que hay empresas que incluso por la etapa navideña de fin de año han incrementado más puestos de trabajo. Puedo dar nombres de empresas con las que el día de ayer nosotros hemos firmado ya los contratos o convenios de empleabilidad que consisten en generación de más empleo como parte de la política de mejorar el número de empleos en el Ecuador e incrementarlo. Esto es una política que nosotros le llamamos de puerta a puerta y que se inició en el mes de julio de este año. Visitas a las empresas con previa conversación. Por ejemplo, el grupo corporativo Ortiz acaba de contratar hace pocos días a 20 personas más para una de sus principales empresas que forman su corporación empresarial. Hemos firmado convenios de empleabilidad con la empresa Ecuagenera en Paute. Hemos firmado con la empresa Star Flowers en Paute también convenio de empleabilidad. Los hemos visitado, no se ha despedido absolutamente a nadie. Hemos visitado la empresa Vitafama que tiene un incremento muy considerable de jóvenes. El día de ayer hemos visitado la empresa Nutri, que es una de las empresas de generación de empleo muy importante en la ciudad de Cuenca y que tiene a su cargo en este momento la colación escolar, la entrega de leche. Entonces, para nosotros era importante visitarla porque existe no solamente garantizar los puestos de trabajo, sino la producción, y en este caso muy específico, en el caso de la empresa Nutri, que es la que entrega la colación escolar en todas las escuelas del país. El día de hoy vamos a continuar, tenemos nuestra feria de empleabilidad y vamos a tener la suscripción de otros convenios en la denominada ruta de la empleabilidad. Por tanto, no es cierto que en el país y en la ciudad de Cuenca, como se la pretende desprestigiar, se pretende desprestigiar a la ciudad de Cuenca, que tiene un altísimo impacto de generación de empleo, así como un desarrollo muy importante en el sector industrial, en el sector empresarial, en el sector automotriz. En definitiva, una ciudad que ha crecido aceleradamente en la generación de empleo. Pretender decir, como lo hicieron la semana pasada, que en esta ciudad había caos laboral. Y de hecho, esa también sería la siguiente interrogante, ¿no? Si en Cuenca no hay despidos y es falsa esta información que se difundió la semana anterior, en ninguna otra de las ciudades del Ecuador han existido despidos dentro del marco de la crisis energética durante el tiempo que pues ha comenzado la crisis energética desde... Yo asumo la responsabilidad como ministra de Trabajo y lo digo. No es verdad, no existen despidos intempestivos, y lo dije la semana pasada, despidos intempestivos que sean considerados brutales. Esta denominación de la brutalidad de un despido intempestivo es cuando se cierra una empresa o un negocio y todos terminan con los brazos cruzados. Eso no sucede en el Ecuador de hoy. Quisieran otros que eso suceda, porque hay mucha gente, indudablemente, que tiene sentimientos de odios en la construcción y en la generación de paz de un Ecuador que es nuestro y lo será siempre para todos los ecuatorianos de bien. Ministra, ahora, ¿cómo tratar de buscar generar empleo? Porque estamos dentro de algunas crisis, somos conscientes de aquello, pero ¿cómo generar empleo, por ejemplo, desde la empresa privada o buscar inversiones para que los ecuatorianos y sobre todo los jóvenes, porque el gobierno del presidente Daniel Noboa se ha enfocado mucho en el empleo joven, cómo brindarle oportunidades de empleo a los jóvenes y también hasta cierto punto al adulto? Mire, nosotros tenemos la ventaja de acceder a informaciones importantes de las empresas del país cuando, por ejemplo, vemos cómo va el crecimiento de las exportaciones. Así, por ejemplo, le voy a dar el nombre de una empresa del Cantón Jaramillo de la provincia de Manabí, que es una empresa que colabora mucho con el Ministerio de Trabajo y es una empresa que ha crecido indudablemente con su proceso de exportación. Cuando vimos que el crecimiento era considerable en el mes de julio, acudimos donde ellos y en efecto nos generaron 200 puestos de trabajo más. Nosotros vemos ese crecimiento, por eso es que la ruta de la empleabilidad lo que busca es que nos generen más empleo porque la producción ha crecido e indudablemente necesitan más mano de obra. Y hemos identificado, por ejemplo, en el caso de la empresa Tecopesca, un beneficio social y yo le diría un beneficio humano en la contratación. Hay jóvenes que son analfabetos y han sido contratados por la empresa
Tecopesca, y también nos están dando el beneficio de entregarles su proceso de alfabetización, procesos que son eminentemente humanos y son compromisos sociales que adquieren las empresas. En el caso, por ejemplo, de la ciudad de Cuenca, se está construyendo un centro comercial que es muy importante y pudimos verificar el día de ayer 400 obreros que están trabajando diariamente en la construcción de este nuevo centro comercial. Eso nosotros lo verificamos yendo a las empresas y conversando previamente con las instituciones que nos dan la información de los crecimientos industriales en cada una de las ciudades del Ecuador. Uh-huh. Para finalizar esta entrevista, ministra, pues ayer vimos que muchos ministros, valga la redundancia, acompañaron a Mónica Palencia dentro del marco del juicio político en la Asamblea Nacional. Pues no se censuró ni se destituyó a la ministra, pero sin embargo sería importante saber también cuál es su postura, cuáles serían estas palabras de apoyo para la ministra Palencia, tomando en cuenta que ustedes son parte del Ejecutivo y trabajan también de la mano en conjunto, todos con la finalidad de sacar al Ecuador adelante. Yo a la doctora Mónica Palencia la conozco como profesional, como un ser humano de primer nivel, una mujer que siendo abogada ha tenido importantísimas defensas de mujeres que han sido víctimas por un sinnúmero de hechos. Además, con la doctora Mónica Palencia trabajamos de la mano junto con el doctor Francisco Huerta, al igual que otros juristas del país, en la conformación del movimiento denominado en el año 2017 Independencia Judicial, el cual llevó a que finalmente se cese a ese Consejo Nacional de la Judicatura presidido por uno de los principales ejecutores de la política de control del sistema judicial, me refiero a Gustavo Yals. Es decir, que con la doctora Mónica Palencia tenemos un vínculo de armonía en lo que es la lucha contra, diría yo, en el caso del sistema judicial, lo que significó en ese momento la destitución de más de 700 funcionarios entre jueces, fiscales y defensores públicos, que era una forma de una política de represión y de control para el sistema judicial. Y ahí están las consecuencias de estos casos que hoy han sido puestos a conocimiento del país y tienen los procesos que se merecen en el campo penal y que son perseguidos por la señora fiscal, la doctora Diana Salazar. El juicio político, como me tocó decirlo a mí, yo fui una de las primeras testigos en comparecer, tiene una herencia de odio, porque fue justamente el doctor Francisco Huerta Montalvo quien develó a través del informe de Angostura que el narcotráfico ya se había institucionalizado en el Ecuador. Indudablemente que el juicio también iba enfocado a endosar responsabilidades en su calidad de ministra del Interior y en ese momento también como ministra de Gobierno de lo que sucedió contra el procesado y también sentenciado Jorge David Glass Espinel en la Embajada de México que nunca le otorgó el asilo político o diplomático como él quería. Además, es importante establecer que ya las normas internacionales lo señalan. No es posible entregar un asilo diplomático a una persona procesada, es decir, a un criminal. Consecuentemente, estos son los antecedentes de este juicio político y como ministra de Trabajo, más allá de expresar la solidaridad que como ser humano y que como mujer merece la doctora Mónica Palencia, ella se ha convertido en la voz femenina del Ecuador con mayor sintonía y con mayor repercusión. Además, nos identifica a todos los ciudadanos que luchamos contra la narcopolítica. Lo que tenían en mente es buscar y tienen en mente buscar son los famosos narcoindultos, como ha sucedido en otros países, pero eso no va a pasar en el Ecuador, porque estamos liderados por un presidente que no es solo valiente, sino es un presidente que tiene identidad histórica. La lucha del Ecuador en el momento actual es contra la narcopolítica y es contra el crimen organizado. No es una tarea fácil. Y ahí tenemos a una valiosa mujer cuyo nombre es
Mónica Palencia Núñez. Usted mencionó que es una tarea muy complicada y quiero quedarme ahí, que es una tarea complicada trabajar de la manera en la que se está trabajando, ¿no? Contra el crimen organizado, contra las mafias, contra todo lo que se está dando, porque bien o mal repercute en todos los espacios. Ha repercutido en absolutamente varias situaciones alrededor del país. Quizás usted considera hasta cierto punto que el gobierno del presidente Daniel Noboa está siendo perseguido político y no le están dando la oportunidad de trabajar. Miren, yo le puedo comentar una historia que ayer la doctora Mónica la puso en contexto. Es la persecución que tenemos todos los ministros de Estado. Nosotros hasta la presente fecha hemos presentado aproximadamente 5.000 informes ante la Asamblea Nacional. Hay ocasiones en que 3, 4 ministros somos convocados el mismo día en las distintas comisiones que integran el Parlamento actual. A veces hay comisiones que a la misma hora, el mismo día, convocan a los ministros de Estado. Yo le podría decir, la semana pasada, como ministra de Trabajo, yo tuve 3 convocatorias el mismo día y a la misma hora. Y le comento que tengo que enviar a otros funcionarios del Ministerio de Trabajo, a veces no los aceptan y me piden otro día y otra hora. Me piden información desde el año 1960. Tenemos que trabajar 2 y 3 días, a veces hasta 20 horas diarias para poder buscar toda esta información y ponerla en contexto. A mí me gustaría que toda la información que en el caso del Ministerio de Trabajo han solicitado desde los años 60, yo no había ni nacido, ojalá que por lo menos les sirva, la lean y puedan con esta información escribir algún ensayo acerca de cómo ha ido evolucionando el derecho laboral en el Ecuador. Pero a eso somos sometidos todos los ministros de Estado por parte del Legislativo, y ahí están los nombres. En la actualidad, por ejemplo, el bloque de la Revolución Ciudadana ha presentado un proyecto de reformas al Código del Trabajo que pretende meterle la mano a los bolsillos de los trabajadores, en el sentido de que en estas reformas que le han llamado libertad sindical, dice, por ejemplo, que aquellas personas, los trabajadores que no pertenezcan a un sindicato, se les va a imponer una cuota fija sobre la remuneración. Ninguna remuneración puede tener una disposición de esta manera. La remuneración de un trabajador solo puede recibir descuento con la voluntad del trabajador y solo es embargable cuando tiene un problema de orden legal, en el caso específico de las pensiones alimenticias. A mí me tocó decirles que este tipo de situaciones, de reformas, conllevan a hablar de vandalismo jurídico, y yo me voy a oponer siempre a que pretendan, aprovechando la crisis energética, meterle la mano a los trabajadores. Muchísimas gracias, ministra, por su tiempo. Está a las puertas de Sonorama siempre abiertas para conversar con usted. El tema laboral creo que es extenso y sobre todo tratar de sacar adelante al país, como trabajando, que es la mejor manera. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted y siempre a las órdenes, porque es mi obligación comparecer ante la ciudadanía y recibir todas las ideas y todas las buenas intenciones que se tiene. A mí me gusta que en el Ecuador se hable de política laboral, porque anteriormente la política laboral simplemente era tratada y en algunas cosas se resolvía en algunos temas a puerta cerrada. Esa es la diferencia de un gobierno encabezado por un gran líder como es Daniel Noboa Sin, que respeta el derecho laboral y que lo pone en contexto para todos los ciudadanos. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Un buen día, señora ministra. Haz de cada compra un momento especial con tu tarjeta de crédito CP.